Es importante hablar sobre el poder oculto de la repetición. Desde el nacimiento, cada uno de nosotros es moldeado por sonidos, palabras y patrones invisibles que se repiten a diario. Lo que escuchamos, vemos y hacemos constantemente se convierte en parte de lo que creemos que es posible. La mente, como una tierra fértil, no cuestiona las semillas que recibe, solo las hace crecer. Es por eso que el poder de la repetición es tan decisivo. Graba en el subconsciente las ideas que definen nuestros límites y también las que nos liberan. Muchos pasan la vida repitiendo frases de escasez, fracaso y miedo, sin darse cuenta de que están programando su propia mente para reproducir exactamente aquello que más desean evitar. La repetición no juzga, obedece. Aquello que se oye todos los días se convierte en verdad, aunque sea mentira. Así es como se forman los paradigmas y nos atan a resultados que parecen inmutables. Cuando alguien despierta a esta verdad, todo cambia. Porque descubre que puede sustituir los viejos programas mentales por nuevas ideas. Ideas de abundancia, propósito, disciplina y fe. No es un proceso mágico, sino científico y espiritual al mismo tiempo. Cada repetición reconfigura conexiones neuronales, crea nuevos caminos mentales y fortalece nuevas creencias. Imagine la mente como una montaña cubierta de nieve. Cada pensamiento es una bola que desciende por la ladera. Al principio traza su propio camino, pero a medida que repite el trayecto, crea un surco cada vez más profundo. Así es como los hábitos y las reacciones se fijan, por pura repetición. Si quiere cambiar el destino de la bola, necesita crear un nuevo camino, y eso exige paciencia y consistencia. Las personas más exitosas del mundo no son las más talentosas, sino las más disciplinadas. Ellas entendieron que la repetición es el puente entre el aprendizaje y la transformación. La diferencia entre quien sueña y quien realiza está en la disposición de repetir lo correcto hasta que se vuelva natural, automático, instintivo. La repetición es el instrumento que transforma lo invisible en visible. Cuando usted repite palabras de poder, imágenes de fe y acciones de propósito, el universo responde ajustando las circunstancias a su nueva frecuencia. Usted comienza a atraer personas, oportunidades y resultados que reflejan lo que ha pasado a creer. Sin embargo, la repetición no se sostiene sin intención. Repetir lo incorrecto refuerza el error. Por eso, es vital elegir conscientemente lo que usted quiere plantar en la mente. Es aquí donde comienza la reprogramación, sustituyendo pensamientos de limitación por afirmaciones de posibilidad, una vez, 2, 1000 veces. Este es el verdadero secreto. La repetición transforma la creencia y la creencia transforma el destino. Lo que se repite en voz alta, con emoción y convicción, se graba profundamente en el inconsciente, que no distingue lo real de lo imaginado. Así, el hombre se convierte en aquello que se repite a sí mismo. El cambio comienza pequeño. Una frase positiva al despertar, un acto de gratitud antes de dormir, una visualización diaria de lo que desea alcanzar. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo esta práctica cambia el campo interno de energía y todo alrededor comienza a responder. La repetición es poder silencioso. No grita, pero transforma. No convence de inmediato, pero echa raíces. Y cuando la nueva semilla finalmente florece, lo que antes parecía imposible se convierte solo en el resultado natural de aquello que usted decidió repetir con fe y constancia. Todos vivimos dentro de un conjunto invisible de reglas, creencias y hábitos que determinan cómo pensamos, sentimos y actuamos. Este conjunto se llama paradigma. Es como un software instalado en nuestra mente, ejecutándose en segundo plano
y dictando nuestras respuestas sin que nos demos cuenta. El paradigma decide lo que creemos posible, lo que consideramos correcto o incorrecto, e incluso lo que creemos merecer. Estos paradigmas se forman desde la infancia, por las palabras que oímos, los comportamientos que observamos y las experiencias que nos marcaron. Cuando alguien crece escuchando frases como "el dinero es difícil", "tú no naciste para esto" o "la vida es dura", la mente graba estas frases como verdades absolutas y el resultado es una vida que se repite en ciclos. El mismo salario, las mismas dificultades, los mismos límites emocionales. Un paradigma es poderoso porque actúa de forma inconsciente. Usted puede desear cambiar, pero si no altera el programa interno, terminará volviendo al mismo patrón. Es como intentar conducir un coche nuevo con el freno de mano puesto. Usted acelera, pero algo invisible le impide avanzar. La mente consciente quiere el progreso, pero la mente subconsciente mantiene lo que le es familiar. Bob Proctor solía decir que el paradigma es un maestro silencioso. No necesita gritar, solo repetir. Cada pensamiento recurrente refuerza las paredes de su propio laberinto mental. Es por eso que muchas personas estudian, se esfuerzan y aún así no salen del lugar. No es falta de capacidad, es el poder del paradigma actuando, manteniendo a la persona en el territorio de lo conocido por miedo a lo nuevo. La buena noticia es que los paradigmas no son prisiones eternas, pueden ser sustituidos. Pero esto exige dos cosas: conciencia y repetición. Primero, es necesario identificar qué creencias gobiernan sus decisiones, lo que usted cree sobre el dinero, el amor, la salud, el propósito. Luego, hay que exponer el subconsciente a nuevas ideas, repetidas veces, hasta que se vuelvan más fuertes que las antiguas. La repetición es el martillo que rompe las paredes del viejo paradigma. Es a través de ella que una nueva visión de sí mismo se vuelve natural. Cuando una idea se repite con emoción y persistencia, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales y aquello que antes parecía imposible pasa a parecer obvio. Así se reescribe el código interno que comanda las acciones. El error de muchos es intentar cambiar solo el comportamiento, sin cambiar la creencia que lo sustenta. Es como podar las hojas de un árbol enfermo, esperando que crezca sano, sin tocar la raíz. Mientras el sistema de creencias no sea sustituido, el viejo patrón siempre volverá. Por eso, cambiar de empleo, de ciudad o de relación no resuelve nada si el paradigma sigue siendo el mismo. Un nuevo paradigma comienza cuando usted se ve de otra forma, cuando deja de identificarse con los fracasos del pasado y pasa a ver el futuro como algo moldeable. Usted se da cuenta de que el destino no es una sentencia, sino una construcción mental. Y cada pensamiento consciente es un ladrillo de esa construcción. El momento en que usted decide desafiar el paradigma es el punto en que la verdadera libertad comienza. La resistencia inicial es natural, pues el cerebro busca confort y previsibilidad. Pero cuando usted insiste, la energía cambia. Lo que antes era miedo se convierte en confianza, y lo que era imposible comienza a parecer inevitable. El poder no está fuera de usted, sino en lo que usted decide creer repetidamente. Cambiar el paradigma es como cambiar el mapa de su vida. El camino puede ser el mismo, pero el destino cambia completamente. Y cuando esto sucede, no hay vuelta atrás. Usted se convierte en el autor consciente de su propia historia. La mente humana es la estación de transmisión y recepción de energía más poderosa del universo. Cada pensamiento que usted tiene no es solo una idea aislada, es una onda vibracional, una frecuencia que atrae situaciones, personas y circunstancias en sintonía con lo que usted siente y cree.
La ciencia moderna confirma lo que los antiguos ya sabían. Todo es energía, incluida la conciencia. Y es esta energía mental la que moldea la realidad a nuestro alrededor. El pensamiento no es invisible, es medible. Cada emoción altera la química del cuerpo y el campo electromagnético que emitimos. Cuando usted piensa con miedo, ansiedad o escasez, todo su cuerpo vibra en esa frecuencia y el universo responde con experiencias compatibles. Cuando piensa con fe, gratitud y propósito, el campo se expande y atrae lo que está en armonía con esa vibración. Es el principio básico de la correspondencia. Semejante atrae a semejante. Pero existe una diferencia crucial entre pensar y dirigir el pensamiento. Pensar es natural. Dirigir el pensamiento es intencional. Mientras que lo primero ocurre por inercia, lo segundo es un acto consciente de creación. La mayoría de las personas vive como una radio desintonizada, captando ruidos de todos lados, opiniones, noticias, miedos, y luego se preguntan por qué la mente está cansada y el corazón sin dirección. El poder comienza cuando usted decide ajustar la sintonía de la mente a una frecuencia específica. Lo que quiere manifestar, lo que desea sentir, lo que está dispuesto a construir. Cuando la mente está enfocada, el universo se organiza. Las oportunidades que antes parecían invisibles comienzan a surgir, no porque hayan aparecido de la nada, sino porque su percepción ha sido elevada a la altura de ellas. Bob Proctor solía decir que la energía fluye hacia donde va la atención. Esta frase simple explica por qué tantas personas alimentan lo que no quieren. Al enfocarse en los problemas, refuerzan los problemas. Al enfocarse en las posibilidades, crean soluciones. La mente es el suelo y el foco es la semilla. Lo que usted siembra crece, quiéralo o no. El pensamiento dirigido es la herramienta de los creadores conscientes. Une la claridad de la visión con la emoción del propósito. Cuando una idea va acompañada de un sentimiento intenso, deja de ser solo pensamiento y se convierte en una orden vibracional. El universo no responde a lo que usted dice, sino a lo que usted vibra. Por eso, los pensamientos de fe sin emoción son como semillas lanzadas sobre el asfalto. No germinan. Hay una energía divina que atraviesa todas las cosas, y la mente humana es el canal que la dirige. Cuando usted elige pensamientos de alta vibración, amor, alegría, gratitud, está colaborando con la propia creación. Esa energía regresa multiplicada, abriendo puertas, acelerando procesos y acercando a personas que llevan la misma frecuencia. Entrenar la mente para emitir buenas vibraciones no es optimismo ingenuo, es autogestión espiritual. Es entender que la vida externa es un reflejo del orden interno. El caos que muchos viven fuera es solo un espejo del caos que todavía alimentan por dentro. Controlar la mente no es reprimir pensamientos, sino elegirlos con sabiduría, como quien elige qué va a regar en el jardín. Cada día, el desafío es el mismo: mantener el foco en lo que eleva, incluso cuando todo alrededor parece empujar hacia abajo. Esta es la prueba del dominio interior. No hay éxito duradero sin control de la atención. La energía mental debe ser disciplinada como un río que, en lugar de perderse en 1000 direcciones, se concentra hasta mover turbinas y generar fuerza. Quien aprende a dirigir sus pensamientos descubre que no es víctima de las circunstancias, sino arquitecto de las probabilidades. La mente es el taller donde lo invisible toma forma, y cuando el pensamiento es sostenido por la fe y la repetición, se convierte en energía creadora, capaz de transformar completamente el mundo a su alrededor. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por estar atrapada en paradigmas que sabotean silenciosamente sus logros. El paradigma es como un sistema de seguridad instalado en la mente.
Detecta cualquier intento de cambio y activa la alarma del miedo. Así, cada vez que intentas salir de la zona conocida, ganar más, soñar a lo grande, arriesgar algo nuevo, el paradigma susurra: vuelve a donde estás a salvo. Y obedientemente vuelves. Lo más cruel es que estos paradigmas son invisibles, se disfrazan de sentido común, prudencia, lógica. Dicen: es mejor asegurar lo cierto, esto es demasiado grande para mí, esas cosas no funcionan. Y sin darse cuenta, la persona pasa años viviendo en un círculo estrecho, creyendo que es cautelosa, cuando en realidad está siendo controlada por creencias limitantes, instaladas hace décadas. Estas creencias moldean no solo lo que hacemos, sino lo que creemos merecer. Un paradigma de escasez hace que la persona rechace oportunidades por sentirse indigna de prosperar. Por otro lado, un paradigma de fracaso hace que sabotee sus propios avances, como si algo interno dijera: tú no naciste para esto. Y lo peor es que el cerebro obedece, busca coherencia con la identidad que has aceptado tener. La mente subconsciente no distingue éxito de fracaso, solo repite lo que fue programada para creer. Si te ves como alguien destinado a la lucha, es lo que atraerás. Si te ves como alguien bendecido, capaz y próspero, comenzarás a percibir oportunidades antes invisibles. El mundo externo cambia cuando el interno cambia primero. Bob Proctor enseñaba que nunca ganas más de lo que crees merecer. Esta es una verdad espiritual y psicológica. La prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, sino en la conciencia. El dinero es solo el espejo de las ideas que mantienes sobre él. Mientras creas que la riqueza es algo sucio o inalcanzable, el subconsciente alejará todo lo que pueda contradecir esa creencia. Lo mismo aplica a las relaciones, la salud y el propósito. Quien vive con el paradigma de que nadie es confiable, atrae decepciones. Quien cree que todo sale mal, crea una sucesión de imprevistos. La mente, al contrario de lo que parece, no quiere perjudicarte, solo intenta mantener coherencia con lo que le fue enseñado. El cambio exige que le enseñes algo nuevo. Romper con estos patrones es como reescribir un código de programación. Es necesario introducir nuevos comandos, pensamientos y actitudes repetidos con emoción, hasta que se vuelvan automáticos. Es un proceso y, como todo proceso, requiere paciencia. Estás deshaciendo años de condicionamiento y sustituyéndolos por una nueva estructura mental. La prosperidad, en el sentido pleno, es el resultado de la armonía entre pensamiento, emoción y acción. Cuando lo que crees, sientes y haces caminan en la misma dirección, la energía fluye sin bloqueos. Pero cuando hay contradicción, pensar positivo, pero sentir culpa, querer crecer, pero actuar con miedo, el flujo se interrumpe y la vida parece estancarse. Por eso, la clave no es solo pensar positivo, sino cambiar el sistema de creencias. El positivo superficial no sobrevive al paradigma profundo. Es como pintar paredes con moho sin tratar la fuga. En poco tiempo, el problema reaparece. Lo que transforma es la repetición de ideas verdaderas, practicadas hasta que se convierten en convicción. Prosperar es más que acumular, es vivir en expansión. Es comprender que el universo es abundante y que cada ser tiene un papel legítimo en la creación. Cuando eliminas paradigmas de escasez y culpa, empiezas a cooperar con tu propia vida. Y entonces, todo lo que antes parecía imposible pasa a ser solo el resultado natural de un nuevo estado de conciencia. Toda transformación comienza con una decisión. No una idea vaga o un deseo pasajero, sino una elección interna, firme e innegociable. Hay una enorme diferencia entre querer y decidir. Querer es soñar despierto. Decidir
es levantarse y actuar. Es en ese momento que el universo se mueve, porque la verdadera decisión tiene energía creadora. Es un decreto espiritual que separa el antes y el después de una vida. La indecisión es uno de los mayores ladrones de destino. Las personas indecisas gastan demasiada energía pensando en las posibilidades y nunca experimentan el poder de la acción. La mente sin dirección se convierte en campo fértil para el miedo, y el miedo paraliza. Cuando decides, el miedo puede gritar, pero ya es demasiado tarde. El primer paso ha sido dado y el movimiento ya comenzó. Decidir es cortar las rutas de escape, eliminar la alternativa de volver atrás. La palabra decisión proviene del latín decidere, que significa cortar. Quien decide corta el vínculo con la duda, el hábito de posponer, la excusa del momento ideal. La decisión trae claridad y la claridad trae fuerza. Mientras no decides, la vida queda suspendida, atrapada entre lo que es y lo que podría ser. Bob Proctor decía que todas las personas de éxito tienen algo en común: deciden rápido y cambian lento. Esto se debe a que quien conoce su propósito no necesita esperar las condiciones perfectas, sino que las crea. El indeciso espera sentir confianza para actuar. El decidido actúa hasta que la confianza aparece. Es ese impulso el que abre caminos y activa sincronicidades. La decisión es la semilla de la fe en acción. Cuando decides de verdad, todo el universo se reorganiza para apoyar esa elección. Aparecen personas, se abren puertas, surgen ideas. No es coincidencia, es coherencia vibracional. La energía de la decisión atrae circunstancias compatibles, y lo que antes parecía improbable comienza a tomar forma ante tus ojos. Pero decidir también significa pagar un precio. No hay crecimiento sin renuncia. Al elegir un nuevo camino, inevitablemente abandonas el antiguo. La decisión es un acto de valor porque implica pérdida. La pérdida de la zona de confort, de los viejos hábitos, de las opiniones ajenas. Pero también es un acto de liberación, ya que cada paso hacia el propósito es un paso fuera de la prisión mental del miedo. La decisión es el punto de partida de la transformación personal. No necesitas saber todo el camino, solo el primer paso. Es al caminar que el camino aparece. Muchos no deciden porque quieren ver el final antes de empezar, pero la vida solo revela el próximo capítulo cuando aceptas pasar la página. Cuando decides con el corazón, el cuerpo obedece, la mente se alinea y el espíritu se fortalece. La duda debilita el enfoque, pero la decisión lo multiplica. Cada sí, dicho con convicción, tiene el poder de crear nuevas realidades. La decisión es el portal entre el sueño y la realización. No esperes a estar listo para decidir. La preparación es un mito inventado por el miedo. Nadie está 100% preparado para comenzar algo grande. Es la decisión la que trae la preparación. Los maestros, emprendedores y líderes espirituales que transformaron el mundo comenzaron de cero, con fe suficiente solo para el primer paso. Cuando decides, nace un nuevo yo. Un yo que ya no vive reaccionando, sino eligiendo. Un yo que ya no es rehén de las circunstancias, sino creador de posibilidades. Decidir es asumir el papel de autor de tu propia historia. Y a partir de ahí, lo imposible deja de existir, porque todo lo que decides con fe y propósito ya ha comenzado a materializarse. Nada cambia de verdad hasta que algo nuevo se repite lo suficiente para reemplazar lo viejo. La repetición es el cimiento invisible de toda transformación duradera. Es el puente entre el conocimiento y la experiencia, entre el deseo y el resultado. No hay éxito sin repetición.
porque es a través de ella que el cerebro aprende, el cuerpo se adapta y la mente se convence de que un nuevo camino es posible. El subconsciente no entiende de palabras bonitas, entiende de constancia. Cree en aquello que haces y repites todos los días. Es por eso que las frases dichas con emoción, las acciones practicadas con disciplina y los pensamientos reforzados con fe comienzan a moldear la realidad. Lo que se repite con intención se convierte en identidad, y la identidad comanda el comportamiento. Las personas a menudo subestiman el poder de las pequeñas repeticiones. Quieren cambios grandiosos, pero no se dan cuenta de que son los actos aparentemente simples: levantarse temprano, agradecer, estudiar un poco cada día, cuidar el cuerpo, meditar, los que construyen la fuerza interior necesaria para sostener grandes logros. Es la consistencia lo que transforma lo común en extraordinario. La repetición crea caminos neurológicos en el cerebro. Cada vez que ejecutas una acción, se dibuja un trazo en tu mente. Cuando repites, ese trazo se profundiza hasta convertirse en un camino. Es por eso que cambiar un hábito requiere tiempo y paciencia. El viejo camino todavía existe, pero con cada repetición del nuevo se debilita hasta ser reemplazado. Así, la mente aprende, desaprende y reaprende. Bob Proctor decía que la repetición es la madre del aprendizaje y el padre de la acción. Tenía razón. El aprendizaje real ocurre cuando el conocimiento deja de ser solo información y se convierte en práctica diaria. Puedes entender el concepto de prosperidad, pero solo vivirás la prosperidad cuando pienses, actúes y sientas prósperamente todos los días hasta que se vuelva natural. La repetición también crea resiliencia. Al principio, el nuevo hábito parece incómodo, pero con el tiempo, el cuerpo y la mente se adaptan. Lo que antes requería esfuerzo comienza a fluir con ligereza. La disciplina inicial se transforma en placer. Lo que era una lucha se vuelve estilo de vida. Y de repente, te das cuenta de que aquello que parecía imposible ya forma parte de quién eres. Pero hay un secreto importante: no basta con repetir mecánicamente. Es la emoción lo que da vida a la repetición. Las palabras sin sentimiento no cambian nada. Cuando repites algo con fe, con una visión clara del por qué lo estás haciendo, la mente lo registra profundamente. El subconsciente responde a la vibración, no al sonido de las palabras. Por eso, la repetición debe ser consciente, impregnada de propósito. Cada lectura, cada oración, cada afirmación es una gota cayendo sobre la roca. Parece débil sola, pero con el tiempo perfora lo imposible. Quien entiende este principio no se cansa del proceso, ama el proceso, porque sabe que es lo que genera el milagro. Los resultados no aparecen de un día para otro, pero son inevitables. La repetición transforma pequeñas acciones en grandes victorias. Aquello que hoy es disciplina, mañana será naturaleza. Y aquello que ahora exige esfuerzo, pronto se convertirá en placer. El secreto es persistir lo suficiente hasta que el cambio deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu nuevo estado del ser. La repetición es la herramienta de los sabios. Es a través de ella que lo imposible se doblega, que el carácter se fortalece y que los sueños toman forma. Nada es más poderoso que alguien que repite lo correcto con fe todos los días. Porque cuando la repetición se une a la intención, deja de ser rutina y se convierte en el propio instrumento de la transformación. El miedo es la fuerza más sutil y al mismo tiempo más paralizante que actúa sobre la mente humana. Se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de humildad, pero en el fondo es una prisión emocional. El miedo no solo impide acciones, interrumpe el flujo de la fe, bloquea la creatividad y sabotea silenciosamente el crecimiento. Y lo más peligroso
es que a menudo la persona no percibe que vive aprisionada por él. Todo ser humano tiene sueños que nacen del corazón, pero entre el deseo y la realización existe un abismo llamado autosabotaje. Este surge siempre que el miedo susurra: ¿y si no funciona? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si fracaso? La mente, acostumbrada a proteger, crea excusas inteligentes para justificar la inercia. Y así, el sueño se va posponiendo en nombre de la seguridad, hasta desaparecer. El autosabotaje no es falta de fuerza, es exceso de duda. Es el viejo paradigma defendiendo su territorio, intentando mantener todo como está. La persona incluso quiere cambiar, pero arrastra un miedo inconsciente a perder lo conocido, a fallar, a ser rechazada. El miedo se convierte en el guardián de la zona de confort e, irónicamente, es quien impide que la vida florezca. Romper este ciclo comienza con la conciencia. Es necesario reconocer los momentos en que te saboteas. Cuando procrastinas, cuando aceptas menos de lo que mereces, cuando te callas por miedo a equivocarte. El cambio comienza cuando te observas sin juicio, solo percibiendo cómo el miedo manipula tus decisiones. Lo que se ve puede transformarse, lo que se niega, no. El segundo paso es desafiar a la mente. El miedo es un reflejo condicionado y, como todo reflejo, se debilita cuando se expone repetidamente a la acción. Cada vez que enfrentas la incomodidad, se forma un nuevo circuito. Lo que antes generaba pánico, ahora genera energía. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en combustible. Bob Proctor enseñaba que el miedo es la señal de que estás cruzando la frontera de tu antiguo yo. Siempre que sientas miedo es porque te estás acercando a una expansión. Esto lo cambia todo. En lugar de retroceder, aprendes a avanzar. El miedo deja de ser una advertencia de peligro y pasa a ser un recordatorio de que lo nuevo está llegando. El autosabotaje solo tiene fuerza mientras opera en la oscuridad. Cuando lo sacas a la luz y actúas incluso con miedo, el ciclo se rompe. Es el poder de la repetición nuevamente. Cuantas más veces te enfrentas, menos control tiene el miedo. Lo que antes parecía insoportable se vuelve familiar, y lo familiar se vuelve posible. Es esencial sustituir la voz de la duda por la voz de la fe. Esto se logra con afirmaciones diarias, visualizaciones y acciones simples, pero consistentes. No vences al miedo con fuerza, sino con conciencia y constancia. La fe es como un músculo. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Y con el tiempo, comienza a hablar más fuerte que el miedo. Toda gran victoria espiritual o material nace de enfrentar el miedo. Ningún líder, artista o visionario estuvo exento de él. La diferencia es que aprendieron a actuar a pesar del miedo. El verdadero valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina. Cuando entiendes esto, descubres que el miedo nunca fue un obstáculo, sino un maestro que enseña sobre confianza y superación. Romper el ciclo del autosabotaje es nacer de nuevo. Es dejar de vivir a la defensiva y comenzar a vivir con propósito. Cuando actúas, incluso temblando, el universo entiende que puede confiar en ti. Y entonces, las puertas se abren, las ideas fluyen y lo imposible comienza a moverse a tu favor. El miedo pierde el trono y quien pasa a gobernar es la fe. La verdadera prosperidad no nace del esfuerzo exhaustivo, sino de la mentalidad correcta. Las personas que viven persiguiendo el dinero casi siempre lo ven escaparse, porque están vibrando en la frecuencia de la carencia. En cambio, aquellas que entienden el flujo de la abundancia perciben que el dinero es solo una expresión de energía. Fluye naturalmente hacia quien ha aprendido a generar valor y a pensar en expansión. La diferencia no está en el trabajo en sí, sino en la conciencia que lo sustenta. Prosperar es más que ganar dinero, es vivir en expansión, crecimiento y contribución.
La mentalidad de abundancia entiende que el universo es generoso y que siempre hay espacio para todos. Cuando operas en esta frecuencia, dejas de competir y pasas a crear. El foco cambia. En lugar de ¿cuánto puedo ganar?, la pregunta se convierte en ¿cuánto puedo contribuir? Y la contribución abre las puertas de la provisión. Bob Proctor afirmaba que las personas ricas, casi sin excepción, poseen múltiples fuentes de ingresos. Esto no es casualidad, es estrategia mental. Aprendieron que depender de una única fuente es lo mismo que poner todos los huevos en la misma canasta. El mundo es dinámico y la verdadera prosperidad proviene de la diversidad, de dones, ideas y canales por los cuales el bien puede fluir hacia ti. La creación de múltiples fuentes de ingresos comienza en la mente, no en el banco. Primero, es necesario cambiar el paradigma de la escasez, la creencia de que el dinero es difícil o no tengo suerte. Estos pensamientos cierran las puertas de la creatividad e impiden el surgimiento de nuevas oportunidades. Cuando la mente acepta la posibilidad de la abundancia, comienza a ver caminos que antes estaban ocultos. La abundancia no es un privilegio, es una consecuencia. Se manifiesta cuando tu servicio, tu idea o tu trabajo agrega valor a la vida de otras personas. Cada talento que posees puede convertirse en una fuente de prosperidad si es pulido y ofrecido con propósito. Dios no crea a nadie sin dones, y esos dones son los canales por los cuales la abundancia quiere fluir. Sin embargo, el dinero solo permanece donde hay conciencia para administrarlo. Muchos conquistan algo, pero lo pierden porque aún arrastran paradigmas de escasez y culpa. Prosperar de forma sólida exige aprender a honrar los recursos, invertir sabiamente y multiplicar el bien que se recibe. Prosperidad no es ostentación, es responsabilidad. La mentalidad de abundancia también implica gratitud. Cuando reconoces lo que ya tienes, abres espacio para más. La gratitud cambia la frecuencia vibracional y atrae más de lo que está en armonía con ella. Es por eso que las personas agradecidas siempre parecen bendecidas, no porque reciban más, sino porque perciben más y, al percibirlo, crean aún más motivos para agradecer. Otro secreto es comprender que prosperar es un acto espiritual. Cuando tú creces, el universo crece contigo. La abundancia que llega a tus manos no es para ser guardada con miedo, sino compartida con sabiduría. La energía del dinero necesita circular. Si se retiene por miedo, se estanca. Si se usa con generosidad y discernimiento, se multiplica. Crear múltiples fuentes de ingresos no significa buscar avidez, sino abrirse a nuevas posibilidades. Es poner la creatividad al servicio de la vida. Es entender que cada semilla plantada en suelo fértil de propósito puede florecer en una cosecha inesperada. Prosperar, entonces, se convierte en una consecuencia natural de aquello que eres, y no un esfuerzo desesperado por lo que deseas tener. La abundancia es un estado de conciencia. Cuando crees profundamente que el universo es generoso, comienzas a actuar en conformidad con esa verdad. El miedo a la falta desaparece y el flujo de la provisión divina encuentra en ti un canal limpio, libre y listo para bendecir. Y es en ese punto que el dinero deja de ser un problema y se convierte simplemente en un instrumento de tu misión en la tierra. Toda transformación comienza con un compromiso. No un compromiso con el mundo, sino consigo mismo. La mente puede ser reprogramada en poco tiempo cuando hay disciplina e intención. 14 días. Son suficientes para iniciar un proceso de cambio profundo, siempre y cuando cada uno de esos días se viva con propósito, conciencia y constancia. En 2 semanas, puedes plantar las semillas de una nueva vida si estás dispuesto a regar cada una con fe y acción.
En los 2 primeros días, el foco es reconocer el punto de partida. Detente y observa tus pensamientos, palabras y actitudes. ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué creencias sabotean tu prosperidad y tu paz? No intentes cambiar nada aún, solo observa. La claridad es el primer paso hacia la liberación. No puedes transformar aquello que te niegas a ver. La conciencia es la luz que revela las sombras que el inconsciente venía ocultando. Del 3.º al 5.º día, comienza a redefinir tu visión de futuro. Escribe lo que realmente deseas vivir, no lo que crees posible, sino lo que te hace vibrar de entusiasmo. Define metas claras y, sobre todo, conéctalas a una razón emocional fuerte. El cerebro se mueve por el sentimiento, no por la lógica. Cuando la meta es inspiradora, la motivación nace naturalmente. Visualízala todos los días, como si ya fuera real. Del 6.º al 10.º día, entra en la fase de la libre repetición consciente. Reescribe tus creencias diariamente. Lee, escucha y declara afirmaciones positivas que refuercen la nueva identidad que quieres asumir. Hazlo con emoción. No se trata de repetir palabras vacías, sino de sentir cada frase como verdad. En este periodo, el viejo paradigma comienza a debilitarse y el nuevo comienza a ganar fuerza. Durante estos días, establece rituales matutinos y nocturnos. Al despertar, practica la gratitud y la visualización. Al dormir, recuerda tus logros del día y reafirma en quién te estás convirtiendo. Estos pequeños actos construyen un nuevo ritmo mental. A la mente le encanta la rutina. Si no creas una intencional, repetirá la antigua. En los últimos 4 días, concéntrate en acciones prácticas. El cambio mental debe manifestarse en el comportamiento. Haz algo nuevo todos los días, algo que te mueva hacia la nueva versión de ti mismo. Puede ser una llamada, un estudio, una oración más profunda, un paso de valor. La repetición de la acción solidifica la transformación interior. Durante todo el proceso, elimina la autocrítica. La mente no cambia bajo ataque, sino bajo amor y paciencia. Celebra cada pequeño avance. Cuando la disciplina está impulsada por el amor, se vuelve ligera y placentera. Y recuerda, el progreso no es lineal. Algunos días serán desafiantes, otros parecerán mágicos. Ambos son partes necesarias del mismo camino. Anota tus experiencias. Escribir es un acto de anclaje. Cada palabra registrada refuerza el nuevo patrón mental. Es como conversar con tu propia alma y decir, vamos en la dirección correcta. Estas notas se convertirán en pruebas vivas de que el cambio es posible, incluso cuando las evidencias externas aún no aparecen. Al final de los 14 días, algo cambia dentro de ti. El pensamiento es más claro, el corazón más firme y la fe más madura. Comenzarás a percibir sincronicidades, señales de que el universo está respondiendo a tu nuevo estado de conciencia. Nada de esto es coincidencia, es el reflejo de una mente alineada con el propósito, pero el secreto está en continuar después de los 14 días. La transformación real ocurre cuando el nuevo patrón se convierte en estilo de vida. Repetir durante 14 días es encender la llama, mantenerla encendida, y cuando la mente despierta, la realidad entera se reorganiza para reflejar al nuevo tú, más fuerte, más consciente y en total sintonía con la abundancia de la vida. Llega un momento en toda jornada de transformación en que ya no hay retorno. Es cuando entiendes que el viejo yo ya no encaja en la nueva conciencia que ha despertado. Este es el punto más importante del proceso, el instante en que el cambio deja de ser un esfuerzo y se convierte en naturaleza. Aquí nace el compromiso definitivo.
el de nunca más volver atrás, el de honrar el camino recorrido y vivir plenamente la nueva identidad que se ha construido. Volver atrás es tentador, porque lo antiguo es familiar. Ofrece consuelo, aunque esté acompañado de dolor. Pero el verdadero crecimiento exige desprendimiento. Ningún ser renace sin dejar la cáscara vieja. Lo nuevo exige espacio. Y es en ese espacio, entre lo que fuiste y lo que te estás convirtiendo, donde el propósito se manifiesta. Es incómodo, sí, pero también es el terreno sagrado donde tu destino comienza a florecer. Decidir no volver es elegir permanecer incluso cuando las emociones oscilan, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Es confiar en el proceso, sabiendo que toda semilla tarda en romper la tierra y mostrar su fuerza. Lo que fue plantado con fe no muere, germina en silencio. Lo que repetiste con intención se transforma en convicción. Y es esa convicción la que te sostiene cuando la duda intenta regresar. La nueva identidad debe ser alimentada todos los días. Crece con elecciones coherentes, palabras alineadas y acciones conscientes. Ya no se trata de buscar quién quieres ser, sino de vivir quién ya eres. El nuevo yo no necesita probar nada. Simplemente manifiesta lo que se ha convertido. Y cuanto más actúas en armonía con esa verdad, más confirma el universo. Sí, este es el camino. Bob Proctor decía que la fe y el miedo exigen el mismo poder, creer en algo que no se ve. La diferencia es la dirección a la que apuntas esa creencia. La elección es tuya. Cuando decides creer en el propósito, el miedo pierde la autoridad. La mente, antes esclava del pasado, se convierte en sierva del futuro que elegiste crear. Es en este punto que lo imposible se vuelve inevitable. Consolidar la nueva identidad es comprender que ya no estás en búsqueda de algo fuera, sino manifestando algo que ya habita dentro. El poder que antes parecía distante ahora pulsa en cada pensamiento, en cada decisión, en cada respiración. Entiendes que no eres víctima de la vida, sino parte activa de la creación. Y la vida, generosamente, responde con abundancia a esa conciencia despierta. Los paradigmas antiguos pueden intentar retornar como ecos del pasado, pero ahora sabes reconocerlos. En lugar de luchar, observas. En lugar de retroceder, reafirmas quién eres. Cada vez que eliges la nueva respuesta, el nuevo patrón se fortalece. Así es como se consolida la transformación, no por la ausencia de desafíos, sino por la constancia en la verdad que decidiste vivir. Vivir el propósito es más que alcanzar metas, es alinearse con el flujo natural de la vida. Es despertar todos los días con la certeza de que estás contribuyendo con algo más grande que tú mismo. El propósito da sentido a la disciplina, da ligereza a la repetición y da dirección a la prosperidad. Transforma el hacer en servir, el trabajo en legado y la vida en testimonio. Ahora, el ciclo se cierra y se abre al mismo tiempo. Comprendes que el proceso de transformación no tiene fin. Es un movimiento continuo de evolución y expansión. A cada escalón, una nueva conciencia. A cada conciencia, un nuevo horizonte. Y lo que antes era lucha, ahora es camino. Lo que antes era búsqueda, ahora es ser. Por eso, no vuelvas atrás. El camino que te trajo hasta aquí fue demasiado sagrado para ser olvidado. Honra el esfuerzo, celebra el progreso y confía en la jornada. Ya no eres quien empezó, eres alguien más consciente, más libre, más completo. Y cuando decides permanecer fiel al propósito, el universo entero conspira para que vivas aquello que naciste para manifestar, una vida en plenitud, prosperidad y propósito eterno.